Hola amigos de las motos y motores. Bueno, acá estamos con el tema de la horquilla, la suspensión de la Garelli. Creo que es similar al de los Sabela. Primero vamos a quitar el freno, corremos la leva, lo desconectamos ya. Ahora vamos a proceder y lo primero hay que sacar las ruedas, ¿sí? Bueno, la bandera es lo que no permite que se deslice hacia abajo, así. Ya está. Vamos a poner de vuelta los separadores, que después nos confundimos de qué lado va cada uno, ¿sí? Bueno, ya hemos quitado la ruedita. Mira esta horquilla. ¿Sí? Oh, ¿y el resorte? Uy, lo que es esto. Óxido. No veo si está el resorte adentro. Acá tiene una soldadura que se ve que sería lo que hace el tope dentro. Acá está el resorte. De seguro que para quitarlo hay que cortar. Para sacarlo de nuevo. A ver si lo puedo enganchar. No. Desde aquí. Acá está el tope. Bueno, vamos a ver el próximo. Girando así desenroscamos, ¿sí? También. Miren lo que es. El resorte adentro. En otro salimos con un tornillo donde lo sujeta al resorte. En este no, en esto hay una soldadura acá, que es lo que hace el tope dentro del resorte. Mira. Tuve que cortar porque tuve que ir a buscar unos elementos para tratar de sacar el resorte que estaba quebrado adentro. Miren todos los pedacitos del resorte de la suspensión, ¿ven? Miren cómo estaba esto. Un desastre. Encontré un cortahierro, ¿sí? Miren. O sea, yo lo tenía así, girando, en la forma que desenrosca, ¿sí? Para sacarlo. Y fui sacando todo de a pedacitos.
Primero busqué este que es más largo, pero como está remachado a tantos golpes, si uno lo tiene que ir muy adentro, conviene entonces pasarlo a la piedra. Como esto es medio octogonal, va bien, porque lo aprisiona el resorte por dentro y lo podemos sacar. ¿Sí? Como este está bien, ¿ven? Más cónico acá. Entonces se inserta en el resorte y lo saca. ¿Sí? Este está más agranado porque ya lo saqué. Bueno, entonces nos encargamos de que esté todo limpio. ¿Sí? Este con el tope. Y este también. Aquí también lo he limpiado y esto tiene en el fondo como un caracol que el resorte se coloca y se lo enrosca. ¿Sí? Esto está tan sucio. Hay estas horquillas, cero hidráulica, cero buje, es fricción de hierro con hierro, ¿eh? Uno es macho y el otro es hembra. Cero buje, cero hidráulica, solamente resorte y nada más. No hay otro tema acá. Voy a proceder a limpiar todo con un poco de gasoil que tengo, 100% diésel, para limpiar todo esto antes. ¿Sí? Para limpiarlo bien. Miren lo que es esto. Un desastre. Bueno, así limpiamos los dos. También limpiamos por donde camina. Está con tierra, con polvo, arena. Se va a desgastar muy pronto. Vamos a tener juego en la suspensión, en la horquilla. Y es que una vez que agarre juego, hay que reemplazar el caño por otro directamente. No hay otra solución. Bueno, el tema ahora son los resortes. Y no me dejó las manos, es desastroso. Bueno, el siguiente tema. Yo acá tengo unos barrales de una moto que no sé qué pasó, que un muchacho cambió la horquilla completa y me dejó los barrales, el viejo me los dejó. Se ve que están mal golpeados, ves, tienen marcas. Pero yo le saqué el resorte, ¿sí? El resorte que tenía, el original, y me creo que me sirven, ¿eh? Me sirven, van bien, tanto ahí como acá. Pero tenemos que hacer algo acá yo. Esto acá adentro tiene una especie de, ¿cómo podría decirle? Una especie de, a ver, por acá tenía una especie de algo plano. Yo tenía por aquí, ahora no lo encuentro. Bueno, a ver, algo que puede orientarlos. Bueno, voy a usar el destornillador. Viene a hacer algo así, algo así, ¿ven? Como una planchuelita. Entonces uno al resorte lo pone de esta forma, así, ¿ven? De esta forma así, y queda. Ya no se mueve, ya no se va a salir de ahí. Es un sistema así que lleva, que está aquí dentro. ¿Sí? O sea, puede ser un corte que le hayan hecho, se soldó una planchuelita y agarra en la rosca del resorte y queda. Yo acá le voy a adaptar pero es que miren lo que tiene, el resorte termina justo cerrando, entonces yo tengo que abrirlo. Para hacer eso tengo que abrirlo, a ver si tengo, no tengo el martillo acá, un martillo, a ver si lo puedo abrir.
está bien, ¿no? Y ya prácticamente estaría. A ver, voy a abrir un poquito más, porque no sé qué espesor tendrá esa planchuela ahí adentro. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? No, no agarro todavía, ¿no? Acá sí, ¿eh? Acá agarro, ¿eh? Antes de... Oh, no lo puedo sacar ahora. Quería sacar, ¿eh? No, no pasa nada. Ah, qué duro que se apretó. ¿Eh? Bueno, este ya va a tener que quedar entonces. Que no lo puedo quitar. Quería quitarlo para lavarlo un poco, porque estaba sucio el resorte. Aunque aquí, en la parte de arriba, no es tanto como abajo la suciedad que se junta. Es una pico de oro reparada por mí también, que se zafaba. Le hicimos todo un sistema para abrirla más y menos. Ahí nos bajamos un poco más. Ahí está. Bueno, ahora seguro que este resorte va a ser largo para lo que nosotros lo necesitamos. Bien, vamos a abrirlo acá también como hicimos allá. Cuidado con los destornilladores, que más de uno se lo ha clavado en la mano, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ver cuál es la este. Vamos a probar este. ¿Cómo enroja aquí? Sí, ¿eh? Ya está, ¿eh? Pero acá hay que hacer lo siguiente ahora. Porque este resorte es más largo. Entonces tenemos que medir. Y hay que cortarlo por aquí. ¿Sí? No nos tenemos que ir muy lejos, porque si uno cuando levante la rueda, si no va a hacer no va a quedar afuera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que cortarlo. Bueno, voy a cortar un poquito hasta que traigo el alargue, el disco, para cortarlo con el disco, ¿sí? Así que aguárdenme un minutito. Bueno, ya corté los resortes con el disco. Tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que marcar bien. Y así, con suavidad, lo fui cortando. Los dos iguales. O sea, uno lo mide de esta forma, así, ¿ven? Una punta con la otra punta. Acá daría, ¿eh? Entonces, así es como tenemos que cortar los dos parejos. Bueno, este ya lo enrosqué. Este también. Están los dos bien fijos. Ahora no nos vamos a equivocar, ¿eh? Porque uno tiene la traba del freno, ¿eh? ¿Ven? Este tiene la traba del freno, este barral. Y la otra no. Acá sabíamos que el freno venía de este lado, entonces este va a ir de este lado. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente acá. Vamos a poner grasa. Vamos a poner grasa porque el resorte trabaja frotando. En el barral. ¿Sí? Muy bien.
Ahí estamos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Echarle un poquitito aquí. En el fondo esto siempre se oxida. Le entra agua por el guardapolvos. El guardapolvos lo tengo acá arriba. Pero puede filtrar agua y se nos llena de agua adentro. Y para que no se nos oxide, le echamos un poquitito de este aceite sucio. Y ahora procedemos a enroscarlo. Este va a enroscar en el fondo, o sea, tenemos que girarlo. El tornillo, el resorte es un tornillo, una rosca, ¿sí? Le damos hasta que haga tope, ¿sí? Cuando hace tope, le seguimos dando un poco más, porque tanto se va a apretar de acá como de acá arriba, ¿sí? Ahí ya está llegando. Ajá. Además, el resorte se resiste un poquito, nos hace fuerza. Aprovecho para mandar un saludito a Aníbal García de Fraile Pintado de Jujuy, a Adrián Sueldo de Santa Rosa La Pampa, a Rodolfo Reyes de Inandera, Nicaragua. Esto tiene que venir así que vamos a darle un poquito más. A ver, ahí estaría, ¿Ves cómo tiene que ir? Trabaja, Después acá lubricamos todo, ¿sí? Bueno, y así hacemos con el siguiente, Acá. Vamos a calentarlo un poco para que no nos patine de la mano. A ver, a Hugo de León, de Uruguay. Vamos a poner así lindo. A Ezequiel Baños de Lobería. Oh, Lobería, tiene un buen piloto de turismo carretera. Y a Javier 125, Vizquiciazo, Salinas, Canelones, Uruguay. Aquino, aquí quizás me estoy acá. A Joaquín Roldán de Miraflores, Chaco. Ahora ponemos el otro. ¿Está enroscando? Sí. La misma operación que hicimos con el otro, ¿sí? Este queda un poco. Este no enroscó todavía, este todavía no sobra espacio. Vamos a darle un poco más. Ay, ay, ay. Eso sostiene un poco la motito. Alex García Vivo de Galicia, Marcelo Reyes, Cristian Pacheco de El Salvador. Es lo peor que puede haber cuando tenemos que hacer esto en una moto que no tiene caballete, que no se pueda parar solita. Es lo peor, tener que trabajar una moto que no tenga caballete, donde quede paradita. Bueno, este con el peso de la moto va a quedar adentro. Aquí no enrosca más, se ve que ya llegó, hace fuerza, el resorte se nos retuerce, pero ya no enrosca más. En realidad, algo pasa, no enrosca al fondo. Sí, se ve algo ahí como que tendría que andar. No quiere. Me ha hecho fuerza.
Vamos a hacer una cosa acá. Voy a cortarle una vuelta más, porque yo a este creo que lo hice, le dejé una vueltita más largo por las dudas. Así que voy a cortar acá. Listo. Ahora veremos qué pasa. Un poquito de grasa que le ayuda a deslizarse. Ahí estaría. Bueno, saludito a Ramiro Suárez Vargas de Carmel, Uruguay, a Ronald Cajamarca de Perú, a la familia Villar de San Mateo, Patenco, a Cristian de Lanús, a Manuel Mash. Bueno, aquí ya estaría ahora para colocar la rueda. Quería darle un consejito. Aquellos que vayan a correr Speedway con una de 50, una solerita 50, 70, pongan adelante una rueda más grande. Yo lo he hecho en la solerita, muéstralo. Y no saben qué bien que se dobla. No saben qué bien que se puede, que se controla en las curvas. Uno dobla maravillosamente bien. Un rodado, por eso les digo, adelante de un rodado más alto, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, ¿sí? Gracias. Tuve que cortarlo, desarmar varias veces para hacer la operación, porque yo puse resortes injertados, ¿no? De estas, que son muy largos. Y no tenía noción del largo del resorte original porque estaba todo en pedacitos. Entonces tuve que ir achicando, armando, achicando, desarmando, volviendo a achicar, hasta llegar a la altura más o menos justa, ¿sí? Estos son todos los pedazos que he tenido que ir recortando del resorte que puse ahora. Y ahí quedó bastante bien. Ahora voy a colocarle un poco más de grasa acá. De los dos lados. Así que mejor usar el dedo, el pincel. Así. Ponemos grasa. Porque la grasa nos va a ayudar a que evite que ingrese la humedad. Si uno que vive en un país húmedo como es acá el nuestro, Argentina, acá estamos en un país muy húmedo, no es un clima seco, árido, entonces, y el óxido camina mucho. Bueno, pusimos la grasa y ponemos otra vez el guardapolvito, ¿sí? A ver. Tendré que ayudarme con un destornillador fino. Ahora no lo tengo. A ver el otro si está más blando. Sí, este está más blando. Ahí está. Casó. No casó bien. A ver. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Ya casó. Ahora el siguiente. Limpio la mano de grasa. El siguiente está más duro. Bueno, tengo que ayudarme con un destornillador finito que ahora no lo tengo. Bueno, voy a mandar un saludito, ya que soy, otro saludito más. A Néstor Cardoso de Cafayate, a Gastón Martínez de las Islas Canarias,
a Walter Baltasar de Azambulla de Entre Ríos, a Darío Saavedra, a Leo Rivadeneira, a Gerardo de Tucumán, a Primero Máximo Porcile, a Nacho de Córdoba, a Antonio Traba de Gualeguaychú Entre Ríos, Gualeguay Entre Ríos, a Clever Antunes de Brasil, a Daniel Morales de Granada, España. Bueno, esto es todo. Voy a terminar de acomodar el guardapolvos, colocar el guardabarritos y terminado.